Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Jurisconsciente. Los saludo nuevamente con mucho gusto. Mi nombre es Domingo Alanís y el día de hoy vamos a darle seguimiento a esta serie de minicápsulas respecto de la violencia de género. Recordemos, bueno, esta semana estamos viendo este tema que es muy importante, sobre todo porque en esta época en la que estamos en la cuestión de la cuarentena por la emergencia sanitaria, este problema de la violencia de género, si bien no se ha agudizado, sí hemos visto que se ha hecho muchísimo más visible. Y esto derivaba que, bueno, a la convivencia que es muchísimo más continua dentro del entorno familiar. Eh, Veíamos el día de ayer con la maestra Ana Karen que la violencia de género efectivamente se ha visto muchísimo más proyectada en contra de las mujeres. Si bien es cierto, no es algo exclusivo de las mujeres, es decir, eh, la violencia de género la pueden sufrir tanto hombres como mujeres. Lo que sí es cierto, lo que sí es también es verdad, es que la mujer histórica y estadísticamente ha sufrido muchísimo más de este tipo de violencia, ¿no? Entonces, la idea de la cápsula del día de hoy es pues dar algunas directrices de qué se debe hacer cuando estamos ante una problemática así, ¿no? Incluso como víctima o tal vez incluso también como victimario, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de la violencia de género? Que la hemos normalizado. Es decir, ni como víctimas ni como victimarios, en muchas de las ocasiones nos damos cuenta cuando estamos siendo agredidos o cuando estamos siendo agresores, ¿no? Todo por esta dinámica en la que nos hemos envuelto, de estar muy acostumbrados a la cuestión de la violencia y más a la violencia de género, ¿no? Esto pasa en todos los ámbitos, tanto en la vida diaria cuando estamos en la calle, en la vida familiar, ¿no? Incluso la vemos también muy marcada en los trabajos. Normalizamos conductas como hacer algún piropo, ¿no? Normalizamos conductas como decirle, hablarle mal a tus hijos, a tus hijas, hablarle mal a tu esposa también, ¿no? Entonces son conductas que se han ido adoptando incluso en la cultura mexicana, pero que debemos ubicar que son conductas violentas, que son conductas negativas. Entonces es el primer paso. Lo primero es darnos cuenta cuando estamos siendo agresores o cuando estamos siendo agredidos. Ya con la cápsula del día de ayer pudimos ubicar cuáles son estos tipos de violencia, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, etcétera, ¿no? Es importante darnos cuenta primero, ubicar si estamos siendo víctimas o también incluso si estamos siendo agresores, ¿no? Lo segundo, una vez que ya nos dimos cuenta que estamos siendo víctimas de esta violencia, bueno, es importante que nosotros busquemos ayuda. Antes que buscar ayuda con una autoridad, es importante que busquemos ayuda con las personas más cercanas, ¿no? Buscar ayuda con familiares, buscar ayuda con amigos, ¿no? Porque comúnmente, sobre todo en el núcleo familiar o en el núcleo laboral, lo que hace el agresor es aislar a la víctima, es decir, alejarla de todo este entorno de protección como lo pueden ser sus amigos o como lo pueden ser sus familiares. Entonces, buscar esta protección de familiares y amigos. Y hecho lo anterior, bueno, entonces sí ya proceder a la denuncia. Evidentemente, si estamos ante una situación de emergencia, ¿no? En la que todavía estamos en el núcleo familiar, o quizá en el mismo núcleo también laboral, que son los núcleos en los que más se realiza la convivencia, y hay una cuestión emergente, ¿no? Como que estamos sufriendo una violencia física que incluso ya pone en riesgo nuestra vida, nuestra integridad física, es importante que de manera inmediata nos separemos de ese núcleo agresor para efecto de que nos pongamos a salvo y de manera inmediata también entonces presentar la denuncia correspondiente, la cual los agentes del Ministerio Público
ordenarán las medidas de protección que sean pertinentes y que sean necesarias para efecto de resguardar la vida y para resguardar la integridad física. Es importante que ya que estemos en un ambiente, en un entorno muchísimo más amigable, muchísimo más de protección, como lo puede ser con familiares y amigos, lo que decíamos, que entonces sí ya realicemos la denuncia ante las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son las autoridades encargadas de recibir la denuncia? Pueden ser la policía, así como las agencias del Ministerio Público del Fuero Común. Es importante que ubiquemos cuál es la agencia del Ministerio Público que nos corresponde. Quizá esta sea la parte más complicada, ¿no? Es la parte más difícil, el ubicar con quién acudir, ¿no? Con qué autoridad en específico ir, y más sobre todo, les digo, estamos hablando de un país en el que tenemos 32 estados y cada estado pues tiene su forma especial, ¿no? Y su forma única en sus fiscalías para efecto de llevar este tipo de denuncias. Pero todas, absolutamente todas las fiscalías tienen la obligación de contar con una fiscalía especializada en este tipo de delitos, es decir, de delitos de violencia de género o bien delitos en los que se aplica o en los que hay violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, está el 5658-1111, en el cual nos pueden dar información de cuál es la agencia del Ministerio Público que podría ser la encargada de recibirnos este tipo de denuncias. En este caso, en la Ciudad de México, hay una fiscalía encargada justamente que se encuentra en lo que se conoce como el búnker, ¿no? Que son las oficinas centrales de la Fiscalía General de la Ciudad de México, misma que se encuentra en la colonia Doctores. Pero si estamos hablando de otros estados, hay un instituto muy importante que es el Instituto Nacional de las Mujeres, o INMujeres, como se conoce. También aquí en estos teléfonos o a través de sus redes sociales nos pueden dar esta información, ¿no? Para saber ante qué autoridad debemos de acudir. El teléfono de INMujeres es 55 53 22 60 30. Obviamente marcándolo con la alada 01 55 53 22 60 30. O bien también los pueden ubicar a través del Facebook, que es INMujeres México OFF. Es decir, INMujeres espacio México espacio OF. Así también tienen su cuenta de Twitter, que es @INMujeres. O bien también en Instagram lo pueden encontrar como INMujeres. Entonces, es importante que sigamos este tipo de pasos en caso de que nos encontremos ante una situación así, o bien también incluso de que sepamos que alguna persona cercana a nosotros se encuentra en una situación de violencia de género. Bueno, hasta aquí con mi participación de esta semana. El día de mañana tendremos también aquí a la psicóloga, maestra en psicología, Carla Izquierdo, quien nos hablará de cuestiones psicológicas que están relacionadas con la violencia de género. No olviden también que el día sábado, en punto de las 13 horas, tendremos una sesión en vivo, tanto con la maestra Ana Karen Lechuga de la Rosa, así como con la maestra Carla Izquierdo, quienes nos darán un espacio para efecto de realizar preguntas y respuestas respecto de este tema tan importante. Por último, pues la recomendación sería, pues están en casa, estamos resguardados, es una época complicada, es una época en la que necesitamos mucho de nuestras familias. Entonces, ubicar este tipo de cuestiones, si somos agresores, pues buscar incluso ayuda profesional para efecto de que podamos dejar de ejercer esta violencia, o bien si somos víctima, no también buscar ayuda para efecto de que nos puedan ayudar y erradicar este tipo de violencia. Bueno, pues les invito por último a que si les gustó esta cápsula, den like al video. Recuerden, si no han dado like a la página, den like a la página y compartan para que más personas puedan tener acceso a esta información.
pues recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Hasta la próxima, amigos.